con la hermana, ahora con la mujer esa, y sabe que el muchacho se empezó a componer, se empezó a componer. Sí, ¿Qué pasó? Que ella como que se desesperó y fue a consultar a un brujo, un hechicero. Todo lo que se le había ganado al malo se le quitó y el muchacho volvió a andar peor. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice que echa uno el enemigo para afuera y con el tiempo regresa, ve la casa barrida y adornada. ¿Qué pasa? Dice que se vuelve a ir y trae otros 7 más. Busque Marcos, no, perdón, Mateo 12, 43 al 45. Dice la palabra del Señor en Mateo 12, 43 al 45, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué? Porque entra puro principado, puro espíritu de alto rango. Y los principados traen sus potestades, traen sus legiones. Entonces por eso la persona se siente mal, porque ya no son 7, ya son 8, porque el que se fue, muchos dicen, no, 7 peores. Sí, los 7 peores, ¿sabes cuáles son? El Lucifer, Leviatán, Jezabel, Belcebú, Asmodeo, Algol. Imagínese usted, esos son los 7 peores y cada uno de ellos trae sus legiones. Pero ¿qué pasa? Allí la Biblia dice que se contrapase jovencito, porque en ese tiempo todavía David no peleaba contra Goliat. Póngale usted, a lo mejor tenía 11 años ahí, o tenía 10 años, no se sabe, porque puede ser una hoja, o puede ser 2 hojas, pero ya pasaron años. Usted no sabe, ni yo tampoco. Y contrataron a David para que le tocara a Saúl. Y dice que cuando tocaba el arpa, sabe que hay veces que leemos los salmos y los salmos no los entendemos porque dice cántico gradual, cántico de David. Y sabe que esos son cantos celestiales que el Señor le dio a David. Por eso cuando David tocaba el arpa, el espíritu inmundo se salía, porque sabía que era de Dios. Eran salmos lo que cantaba David. Por eso a veces uno no le entiende, porque dice cántico gradual, cántico de los hijos de Coré, cántico de David. Son salmos, son palabras de Dios. Sabe que yo he oído esos cantos celestiales y son muy hermosos. ¿Qué pasa? De que cuando el espíritu inmundo oye esos cantos, él se tiene que ir. ¿Sabe que hace como unos 4 años le hice una oración a una persona, a una mujer, y tenía muchos demonios, le saqué 300, sin contar las legiones? Y un espíritu inmundo me decía, porque estaba una alabanza, quítala, ¿lo que? ¿Te atormenta? Sí, me atormenta. ¿Y sabe qué? Se la puse como 10 veces. Y yo ya no hablé, ya nomás se la ponía y hasta chillaba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nuestro Señor habita en medio de la alabanza. Y usted créalo, por eso es necesario que usted ponga alabanzas en su casa. ¿Para qué? Para que ellos se atormenten, pero que en realidad sean canciones de Dios, porque no todas las alabanzas son de Dios. Si usted se da cuenta, la mayoría de las alabanzas no hablan del Rey de Reyes, no hablan de Jesucristo de Nazaret, no
no hablan de Jehová de los ejércitos, siempre dicen el Señor, Cristo, Jesús. Pero usted debe de entender que hay canciones o hay personas que le cantaron al mundo. ¿Y qué pasó? Que después se convirtieron y al convertirse, como eran artistas, le cambiaron la letra a la canción y ya la hicieron alabanza. Y esas sí, se oyen bonitas quizás, pero ¿sabe qué? Están consagradas al malo, no están consagradas a Dios. Entonces usted tiene que poner alabanzas de guerra, canciones de guerra, canciones de adoración, para que el enemigo se atormente. ¿Sabe que ya le he venido diciendo muchas veces que cuando usted ora, que hay algún brujo cerca de su casa, el brujo empieza a temblar? ¿Sabe qué hace? Ayer estaba oyendo un testimonio, y ese testimonio, se ve que en el Facebook ponen dos personas, pone una persona de Dios y una persona del mundo, y estaba oyendo un testimonio, estaban hablando de la pastora Yesenia, y el grupo decía, no, pues yo donde vivía me tuve que ir, y yo fui, porque estaba un cristiano, y ese cristiano oraba y oraba y oraba, y cuando más oraba eran las 3 de la mañana. ¿Sabe que la oración de las 3 de la mañana, de las 12 hasta las 5 de la mañana, es oración de protección? Y cuando usted empieza a orar de esa manera, ellos no pueden hacer nada. Entonces este grupo dice, yo me tuve que ir de ese lugar porque no aguantaba cuando este hombre oraba, dice. ¿Y qué hice? Fui y busqué otra persona para que me ayudara, y me dijo, no, pues yo no puedo hacer nada porque él está orando, él es de Dios, y tú tienes que hacer algo. Y no pudo hacer nada. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, como un acto de fe, agarro mi lanza, deslavo con mi lanza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que se quiera venir a dañar este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, en este momento, ángeles, ángeles, este espíritu inmundo que está acá atrás, quiero que lo maten. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Córtenle los cuernos. Córtenle los cuernos en el nombre de Jesús. Pensaste que no te iba a descubrir. Pensaste que no te iba a ver, basura. Pensaste que no te iba a ver. Y así sucesivamente, cuando usted ora en la madrugada, es para protección de todo el día. Y no le pueden hacer nada los brujos, los hechiceros. Y usted tiene que cuidar la liberación. ¿Por qué? Porque es muy importante. ¿Sabe? Dice ahí la palabra, usted lo que viene a hacer aquí, se viene a limpiar. Usted se va limpio. ¿Y qué pasa? De que si ella no hace nada, porque hay personas que venían aquí a este lugar y venía un jovencito, imagínese usted, venía me parece que desde García o de Escobedo, por allá venía, le daba epilepsia, se manifestaban los demonios así de volada, y todavía se traía a su familia, a su mamá, a su cuñado, y a su hermana, y a sus sobrinos, y él manejando. Digo, y luego cuando te quiere dar el ataque, ay, tú
aquí se va a esparcer todo en un solo lugar. Y hice todo eso lo que tenía que hacer, porque así se me estaba mandando de parte de Dios. Y fui, busqué ese lugar, busqué el negocio, y fui y hice oración por las mujeres. Era pura maldición. Ya los estaban empezando a matar. ¿Por qué? Porque ya habían matado al papá con brujería, ya habían matado a la mamá con brujería, y a la hermana mayor ya le estaban haciendo averías en sus piernas, ya traía una llaga, ya traía vendada sus piernas, sus pies, esas úlceras que salen acá en los pies. Y fui, hice oración, aquí vino una mujer, una hermana, y ¿sabe qué? Que aquí se oró por ella, las cosas no las hago yo, las cosas las hace Jehová de los ejércitos. Es el que hace los milagros, es el que sana, es el que tiene misericordia, es el que cuida de usted. Yo no soy nada, soy un siervo inútil. Pero ¿sabe qué? Yo le creo a Dios. Yo le creo en el manual que nos dio, que nos dejó nuestro Señor, que es la Biblia. Yo creo que ninguna arma forjada con mano de hombre va a prevalecer contra nosotros. Nadie va a prevalecer contra la iglesia. Y dice la palabra que esta obra no va a parar. Tantas cosas, usted no sabe cuántas cosas han hecho en este lugar. Y pues, sin embargo, queremos salir adelante. Y vamos a salir adelante porque hay promesa de parte de Dios. Y nosotros esperamos en la promesa. Es muy importante creerle a Dios. Por eso le digo que hay que creerle al Señor y hay que orar. Sabe que usted cuando no ora, a veces dice, no, pues no pasa nada porque dejo de orar, no pasa nada, un día, 2 días que no ore, no pasa nada. Oh, sí pasa y mucho. ¿Por qué? Porque el enemigo ahí le empieza a hacer piojito y usted ya se empieza a dormir y se empieza a letargar y después ya no puede orar, ya no se puede hincar, ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el enemigo le manda espíritu y las personas piensan que los demonios se quedaron en la Biblia. Y no es cierto. Simplemente esa rata llamada Lucifer, cuando mi Señor nos arrojó del tercer cielo, nos arrojó a la tierra, dio la orden que Lucifer tenía que estar encerrado en las profundidades del abismo. ¿Y sabe qué? Esa rata anda aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra desobediencia han roto todas esas cadenas que lo tenían atado. Dice la palabra de Dios que hay 3 demonios escondidos en las profundidades del río Jordán. Y el río Jordán se está secando y van a ser desatados. No le terminé de decir, cuando fui a orar por esas personas, sabe que eso fue en la mañana. En la tarde me invitaron a una iglesia y en la noche, ya cuando se acabó el culto, empecé a ministrar personas y ya de cuenta que esa familia que le digo empezó a traer a sus demás familiares para hacerle el cuento largo. Acabé a las 2 de la mañana. Por eso traigo mi garganta un poco carraquera, pero yo le alabo al Señor, yo le alabo al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Y así, aunque no pueda hablar, aunque sean con señas, pero le voy a dar esta información porque es muy importante que usted sepa cómo está actuando el enemigo. Porque él vino a matar, robar y destruir, y si usted lo deja, lo hace. Él es una rata, no tiene sentimientos, no tiene corazón, y si lo tiene todo podrido. Sabe que nosotros debemos estar orando, intercediendo. Pero es vigilante. Eso es lo que tiene que hacer usted. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar al acecho. Como ya le dije, él manda espíritus vigilantes para que lo vigilen. Ellos están ahí viéndolo, espiándolo. Y todo lo que usted haga son los chismosos que le llevan el mensaje a esa rata llamada Satanás. Que si usted se deja, usted por eso todos los días tiene que matarlos.
Su espada tiene que estar llena de sangre de demonios, porque ¿sabe qué? Los demonios tienen sangre, aunque usted no lo crea. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Desenvainar su espada, ponerse la armadura todos los días para pelear esa buena batalla, porque usted fue diseñado como guerrero, como soldado. Usted es soldado de tropa. ¿Por qué? Porque Dios dice la palabra que es varón de guerra, es Jehová de los ejércitos. Y si Él es nuestro comandante, usted es de tropa, usted es soldado, guerrero de Cristo, es de tropa. Usted tiene que desenvainar su espada, tiene que pelear todo el tiempo y no dejarse. Arremeta contra el enemigo. Es muy importante. Busque Marcos 9:38. Marcos 9:38 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se le prohibimos porque no nos sigue, no nos seguía. Pero Jesús dijo: no te lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Sabe quién es este personaje? Y antes de que, porque sabe que todo lo que se hace aquí, como lo estoy manejando tipo seminario, se sube a las redes sociales, y hay veces que no explico algo, empiezan a poner un montón de mensajes, y que no te dicen la Biblia y esto que el otro, porque son gente sin entendimiento, y tenemos que dar a veces explicaciones. Y sabe que este personaje que dice aquí, que andaba en los tiempos que andaba nuestro Señor Jesucristo, y que él andaba echando fuera demonios, este personaje, por revelación, este personaje es el endemoniado gadareno, es el que andaba, porque dice la palabra que él se fue dando las nuevas, todo lo que había hecho Dios. Y cuando la persona es limpia, los demonios se acercan a una persona, y como está limpio, los demonios empiezan a atormentarse, porque hay presencia de Dios. Y él era lo que hacía. Pero ¿qué pasó? Que lo empezaron a reprender los apóstoles, porque lo vieron echando fuera los demonios. A veces hay recelo, a veces hay celo espiritual, ¿cómo decirle? Recelo espiritual, no algo así. ¿Cómo va a ser esta persona? ¿Sabe que a mí a veces también menospreciado? Así, no, una hermana me dijo: ¿usted qué me va a enseñar a mí? Digo: no, pues nada, ¿qué le voy a enseñar? Pues usted tiene años ahí, yo no le voy a enseñar nada. Y ya cuando me tocó predicar a mí, o cuando empecé a hacer la oración, ya después se me acercó: ay, hermanos, pero bueno, las cosas las hace Dios, no las hago yo. Yo nomás envié una palabra, y el que la cumple se llama Jehová de los ejércitos. Y usted debe de confiar en Él. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane ventaja. Imagínense el endemoniado gadareno, cuántas cosas le sacaron, cuántos demonios traía, tanta brujería que le habían hecho. Y esa brujería se le salió. ¿Sabe que el rey Saúl traía espíritus de enfermedad, traía espíritus de opresión, traía espíritus de asesinato, porque quería matar a David? Primero dijo ahí que lo quería mucho, que lo amaba, igual que Jonatán, su hijo, que hasta lo hizo su paje de armas, que estuviera cerca de él. Y ya después no lo conoció. ¿Por qué? Porque como él no entendió, como él no
no obedeció las órdenes de Dios, Dios le dio el reino a otra persona. Y se buscó una persona conforme a su corazón, por eso se buscó a David. Entonces imagínese usted, si usted no hace bien las cosas, eso es lo que le puede pasar. Usted por eso tiene que estar bien metido con Dios. Si usted le cree a Dios, dice la palabra, si usted le cree a Dios, que crea que le hay, porque es verdadero. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. No lo podemos escuchar audiblemente, pero le habla en la noche, le da revelaciones, y así habla nuestro Señor. Sabe que a mí se me han dado órdenes a veces espirituales. Yo fui a rescatar a un pastor porque se me mandó. Y fui, y ¿sabe qué? Al principio no quería. Y hasta que el Señor me dijo, vas a rescatar el alma. Y ya no dije nada. Y fui, y sí, lo querían matar. Y más bien ya lo estaban matando. Pero el Señor tuvo misericordia de él. Y yo fui enviado para rescatarlo. Ya le estaban haciendo lo mismo que le hicieron al pastor de aquí. Ya no veía, ya no escuchaba. ¿Y sabe qué? Por no obedecer, se le cerraron las puertas a Monterrey. Por eso no viene. Porque no entendió, se le dijo, y no entendió. No quiso entender y ahora no puede venir para acá. Y es muy usado de parte de Dios, pero como no entendió, allá está. Nosotros a veces no entendemos, ¿por qué no me cumple el Señor esto? ¿Por qué no me cumple el Señor lo otro? Porque no oramos. ¿Cómo te va a dar un premio el Señor? ¿Cómo Dios te va a dar un premio? Si no has comprado el boleto, si no te has pelado las rodillas, si no te has quedado hasta dormido arriba de la Biblia, si no has orado como debes de orar. ¿Sabe que muchos se asustan cuando uno habla de Malaquías 3:10? Ay, pastor, ya va a pedir dinero. No, dice la palabra, traer todos los tiempos a la Boní. No nomás habla de dinero, te dice todos los diezmos, todos. Tienes que diezmar tu tiempo. Si el día trae 24 horas, ¿cuántas horas tienes que diezmar al día de tu tiempo? Mínimo son 2 horas, 40 minutos. Ese es el diezmo que tienes que dar de tu tiempo. Si la Biblia trae 666 libros, de arriba hay que leer 6 versículos diarios o 7. Ese es el diezmo de la Biblia que tienes que hacer todos los días. ¿Cómo quieres protección de Dios? Si no te esfuerzas, no eres valiente. La palabra del Señor dice desde Génesis hasta Apocalipsis, esfuérzate y sé valiente. La última que dice en Apocalipsis, esfuérzate y sé valiente y te daré la corona de la vida. Y esa palabra tiene 366 veces escritas en la Biblia. Y usted agarre una de perdido, esfuércese, lea la Biblia, haga oración, no se deje. El enemigo vino a matar, robar y destruir. Y sabe que si usted le deja, lo hace. Y él está trabajando por asignaciones, le manda la asignación. Ese espíritu inmundo que se habla allí de Saúl, que nos comentaba, era una asignación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor se enojó con él, porque no hizo caso de que tenía que seguir los lineamientos de Dios. Y él fue a buscar a la bruja, él fue a buscar a la hechicera de Endor. Por eso se le quitó el reino. ¿Por qué? Porque no tenía que estar haciendo allá. Simplemente no hay necesidad que uno vaya a consultarlo. Simplemente con pisar el umbral de la casa del brujo, ya se hace igual usted que ellos. Y muchos no lo saben. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y cómo va a tener conocimiento si no lee, no ora, no lee la Biblia? Dice la palabra del Señor que había 10 vírgenes y que salieron a buscar al esposo porque se tardaba. Y eran 5 insensatas y 5 prudentes.
¿Y sabe cómo va a llenar su vasija? La va a llenar leyendo la Biblia, haciendo oración, congregándose, diezmar, hacer toda la voluntad de Dios para que lo ponga en el centro y usted esté protegido de parte de Dios. Y que su vallado no esté portillado, que esté fortificado, fuerte. Dios le ha provisto de ángeles para que lo cuiden. Los ángeles se alimentan. La comida espiritual es la palabra del Señor. El alimento es la oración, que usted se congregue. Ese es el alimento de los ángeles. Y si usted se alimenta, si usted le da mucho alimento, ellos van a estar fornidos, bien fuertotes, para que cuando venga el enemigo quiera remeter contra usted, no le haga nada. Pero ¿qué pasa? No les da de comer, están todos enclenques, están todos flacos porque no comieron los ángeles, porque usted no leyó, porque llegó la comadre, porque llegó el compadre, porque se enfermó el hijo, se enfermó la hija, porque le duele la cabeza, le duele el pelo, le duele la uña. No voy a la iglesia porque está enfermo. Si nomás le duele el pelo, le duele la uña. Usted es doctor, usted es enfermero, ¿qué es? Usted tiene que venir a la iglesia, decirle al Señor, Él sabe nuestras necesidades, pero decirle, Señor, te pongo en tus manos la vida de mi hijo, te pongo en tus manos la vida de mi hija, sánalo, Señor, sánalo, te lo pongo en tus manos. ¿Qué dice la palabra? Dijo el Señor, ve, así como tú dijiste, así va a ser. Dice que nomás cuando llegó a la casa de la suegra de Pedro, vio a la señora acostada, tirada ahí, y le dijo, reprendió a la fiebre se fue. Dice que la señora se paró y le empezó a hacer de comer, le servía al Señor. Así usted debe de creer. Sabe que si usted tiene ministerio, escuche bien lo que le voy a decir. Si usted tiene ministerio, si ya sabe qué ministerio usted tiene, y si usted no lo ejerce, es un derecho legal que el enemigo, que usted le está dando al enemigo para que arremeta contra usted. ¿Por qué le digo esto? Porque hay soldados, hay guerreros que están siendo aporreados. ¿Por qué? Porque no entienden que tienen que trabajar para Dios, que los dones se le dieron para servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos, al gran yo soy, al poderoso de Israel. Y ellos los guardan, así como esa mujer que guardó la moneda, así como ese hombre que tuvo miedo y guardó el talento. Usted tiene que ponerlo a trabajar para que ese talento crezca. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer.